que esto vamos a empezar a comentarlo. Entonces, en el 1502, Fray Nicolás de Obando hizo esta crónica donde narró que este primer hospital fue uno de los que tuvieron muchas de las cosas que ya existían en Europa. En otro documento, que aquí es donde, este es el primero enfocado a América Latina. Por eso estoy haciendo una remembranza de todos los documentos que les envié. Bueno, voy a dejar de compartir por acá. Bueno, aquí más o menos viene una estadística, dice una tabla tipo línea de tiempo, que esto les va a ayudar mucho. Edificaciones pioneras dedicadas a la atención a la salud en América Latina. Aquí está la fuente de donde se trajo. Dice 1502 al 29. Estuvo el Hospital de la Concepción, después se denominaría Nicolás de Bari. Fue el fundador, fraile y gobernador Nicolás de Obando Antonio de Herrera. Luego después está ubicado en República Dominicana y pues la fuente de donde lo trajeron, ¿no? Eso es muy bueno saberlo. Imagínense ustedes, ya de República Mexicana se pasaron a Cuba. En Cuba está el hospital, solo atendía a militares. Y luego después, en 1521 a 1524 y 1527, se establece el Hospital de la Inmaculada o Purísima Concepción, actualmente Hospital de Jesús de México, Nazareno de México, que fue establecido por Hernán Cortés y se estableció en la Ciudad de México. Todavía hoy existe, todavía existe, ya no como hospital, claro está, pero sí existe, ¿eh? Por ahí vimos una cápsula la vez pasada en una clase de arquitectura. Luego después viene el tema de Hospital de la Misericordia, Hospital Real de Santiago, y viene fundada en Guatemala. Y luego después se vinieron dando una gran cantidad, hasta que hubo una pausa de registro, aquí por lo menos en 1605, y prácticamente se terminó en Argentina. Bueno, todos estos son cambios sociales también que ocurren y que no en ocasiones ya se empiezan a prestar a temas políticos. Aquí hay algo importante. Esos primeros hospitales no se prestaron a temas políticos, se prestaron a temas de necesidades. Urgía que hubieran cuidados de la salud, urgía que estos lugares fueran creados para tal destino, que no fueran improvisados, que no fueran casas de campaña, que no fueran en las ruinas que se encontraban, cosa que ya existían, que no fueran a campo abierto, que no fueran una casa común y corriente. Ya se empezó a pensar en los espacios adecuados. Bueno, ese es el documento de América Latina. Voy a empezar a abrir el otro documento que les compartí, en este caso creo que el número 2. Vamos a ver, aquí está. En el documento número 2, vamos a ver dónde están. Aquí están. Ya no solamente habla del tema de América Latina, sino habla del tema como hospital, como, ahora sí, como personas, cuando nos surge esa necesidad de tener hospitales, independientemente que como raza humana siempre hemos convivido ahora sí con el peligro desde la época de los cavernícolas, por así decirlo, pero ¿cuándo empezó a tener importancia? ¿Por qué de repente, en lugar de irnos con los brujos, con los chamanes, empieza a haber una organización que tú dices, bueno, esa organización tiene que tener una infraestructura que valga la pena? Y aquí más o menos en este documento nos dice, revisión de los modelos aportados por la historia. A lo largo de la historia, no son muchos las referencias a edificios hospitalarios, ¿sí? Que se realizan los tratados de arquitectura. Eso es muy importante. Hay un tratado que, bueno, más bien fue una persona, se llama Vitruvio, que él empezó a hacer tratados de arquitectura o recetas para poder construir. Esta persona, Vitruvio, muchos años después, empieza a ser como una enciclopedia para todas aquellas ciudades donde querían establecerse. Él pone diferentes libros con diferentes tipos de construcción,
que el Coliseo Romano, por así decirlo, anfiteatros, que pues son donde están los muertos, bueno, sí, los enterrados muertos, y un sinfín de cosas, teatros, mercados, en aquel entonces ya empiezan a surgir los mercados públicos por el tema de las catedrales, que antes la catedral no era una iglesia, sino era un mercado. Entonces, todo esto Vitruvio lo pone en esa biblioteca y de repente se da cuenta que no hay hospitales, que no hay un lugar que diga hospital. Entonces, por esa razón, no existe un libro que hable acerca de tratados de la arquitectura hospitalaria. Entonces, a eso se debe. Luego dice, esto quizás sea debido a que los hospitales no son un ejemplo de desarrollo profundo. A eso voy. Si Vitruvio no lo puso en su época, no era importante. Era importante un teatro para Coliseo o un parque, bueno, los parques no, o un templo, pero el hospital no era tan importante. Dice, cambios morfológicos ni edificios óptimos para implantar nuevas concepciones, vamos a ver, o que permitan, ¿sí? O que permitan la experimentación sociológica, funcional e incluso constructiva. O sea, un hospital no tenía nada interesante. Hasta el presente siglo, se puede decir que la arquitectura siempre ha caminado delante de la medicina. Aquí hay algo importante. La medicina sí existía, lo que no había era hospital. En lo que a su desarrollo tecnológico se refiere, hoy en día sucede todo lo contrario, ya que los elementos arquitectónicos se ajustan a los avances de la medicina. Esta frase quiero que la recuerden, porque llegado al tema número 4, ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer las modificaciones después de la pandemia, cómo entonces los elementos arquitectónicos, o sea, ya el hospital, se va a tener que ajustar a los avances de la medicina después de la pandemia. A eso voy. Por eso les digo, el propio documento nos está diciendo, antes era al revés, ahora es al revés, se pliegan a sus exigencias, o sea, la arquitectura se tiene que acomodar a las exigencias de la medicina, por así decirlo, y no siempre responden con la certeza. Digo, no todo el mundo le va bien, y seguridad que se les debe exigir, ¿ya? Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de cómo ha evolucionado los diferentes tipos de hospitales a lo largo de la historia, sí conviene realizar un recorrido cronológico y analizar los modelos que la historia de la arquitectura nos ofrece. Y ya empieza a hablar acerca, pero ya en el tema europeo. Y luego nos dice, las primeras referencias a grandes edificios dedicados a la sanidad son del siglo X. Entonces, aquí viene la pregunta, y esto es una clase de, ¿qué les gusta? Cuarto de primaria. ¿En qué año se está refiriendo al siglo X? ¿De qué año a qué año? Para que más o menos nos ubiquemos en tiempo y espacio. Dudas y comentarios, pues nos vamos al San Google para decir, bueno, pues el siglo X habla de tal año a tal año, para que no cometamos errores, y no es nada equivocado poder consultarlo. Vamos por acá, vamos a ver qué nos dice San Google, para que ustedes podamos tener una idea. Y nos dice que el siglo X, de donde empieza a hablar el tema de los hospitales, dice que el siglo X después de Cristo, o siglo X S, comenzó el 1 de enero de 901 y terminó el 31 de diciembre del año 1000, ¿ya? Entonces, en el año 900, después de Cristo, del 900 al 1000, ahí más o menos empieza el tema del siglo X. Vamos a irnos a Wikipedia, vamos a ver qué es lo que transcurrió en esa época. Y dice, en el siglo X es un periodo donde se vislumbra el fin de la Edad Oscura, la cultura florece sobre todo el mundo árabe, especialmente en Andaluz, donde su capital Córdoba se convierte en una de las más influyentes e importantes de todo el mundo en Europa. El imperio bizantino y el imperio búlgaro pugnan por los territorios en los Balcanes. Aquí, ya haciendo un poquito alarde a la historia universal,
son cuando nacen los famosos batallas de los moros y cristianos, que hoy día los moros y cristianos significan frijoles y arroz. Ese es el término de los chefs. Pero bueno, en el término de la guerra, el Imperio Bizantino, ¿quién es el Imperio Bizantino y el Imperio Búlgaro? El Imperio Bizantino son aquellos que luchaban por establecer a la cruz como elemento de bendición en las cruzadas. En las películas ustedes van a notar que habían caballeros de la mesa redonda, por así decirlo, que llevaban como una cruz como estandarte de la batalla. Más o menos en esa época, por ahí empieza el rollo de los hospitales. Ya nos estamos ubicando en tiempo y espacio. Luego dice, en China se produce un periodo de anarquía política en el que su imperio se divide en estados, sin embargo fue un periodo de avances científicos y tecnológicos y se impulsa el uso de la pólvora como arma. Ahí está el meollo del asunto. Al no haber tanto que herido, por así decirlo, por no haber tantas guerras que ocuparan tanta atención médica, antes del siglo X, o sea, del 1 al 9, se moría el que no llegaba a atenderse, ¿no? Entonces prácticamente nos dice ahí una historia de línea de tiempo, prácticamente las batallas, todo es relacionado a batallas, ¿eh? Todo es batallas y batallas y batallas. Y prácticamente... ¿Desde ese tiempo lo quiere, profe? No, yo estoy narrando la historia. Ah, ok. Yo estoy narrando el hecho de cómo nosotros nos vamos a enfocar en América Latina. En América Latina, que fue el primer documento que les dije. Este segundo documento, les estoy haciendo el historial de cómo los hospitales ¿Cómo fue nacieron. evolucionando? Exactamente, a partir de Europa. El segundo documento es de acervo cultural, para que ustedes lo puedan leer. El que sí recomiendo leer es el primero. Recordarán que les dije al principio, van a haber algunos documentos que son para la tarea y otros son para consulta. Este segundo que estoy narrando es para consulta, pero hice una pausa para poder narrar de dónde estábamos hablando, ¿no? Porque decía siglo X. Entonces, el siglo X es el año 900. Bueno, el documento que nada más es para consulta tiene 9 páginas. Es muy bueno, por lo menos ya ahorita tener una idea de que los hospitales en el siglo X ya empezaron a tomar forma y dijeron, ah, bueno, entonces si me preguntan de Europa, yo ya comprendí que en el siglo X, debido a las tantas batallas que había, ya comprendí que a partir de ahí salió. Y a partir de ahí se empezaron a hacer edificios exclusivamente llamados hospitales. Sin embargo, no fueron reconocidos como tal. Aquí lo vamos a leer, dice. Y se refieren al Maristán, o sea, un edificio o lugar de enfermos. Así es como era conocido, lugar de enfermos, no hospital. En Izapán, describiéndolos como un edificio de sillares de piedra caliza blanca. Aquí viene el color característico de los hospitales. Piedra caliza blanca, o sea, mármol, con paredes encaladas y suelos de piedra, de color blanco todo, de una planta y patio central que irradiaba pasillos como si fueran rayos del sol. Permítame. Este patio central es como como el patio que encontramos en la Clínica 23 del Seguro Social, que alrededor están todos los consultorios y en medio está el patio central, más o menos a eso se está referenciando, que irradia los rayos del sol, a los que se abrían vastas habitaciones que agrupaban a los pacientes según sus dolencias, con grandes ventanas donde la circulación del aire solo se veía obstaculizado por paños ligeros que impedían la entrada de insectos, con ranuras en las partes superior e inferior de los marcos para encajar póstigos durante la temporada invernal. Se trata del primer antecedente del hospital con unidades de ventilación, de hospitalización, como las que aún hoy perviven. Esta es una descripción muy gráfica de cómo era el primer hospital en Europa. Imagínense todo lo que se supone ha evolucionado hasta el siglo XXI, del siglo X al siglo XXI, 11 siglos después, cómo el tema del hospital ha cambiado, cómo el diseño médico arquitectónico se ha ido cambiando y moldeando. ¿Y cómo el color blanco salió? Digo, el blanco no es porque se les ocurra a un político,
Salió desde esa época. Muchas veces me dicen, oiga, ¿y por qué no pintamos un hospital de negro? Es que depende dónde esté. ¿Cómo se va a ver lo sucio? Exacto. Sí, porque el tema de negro sí existió también, ¿eh? Hubo una época en la cual el tema de negro, sí hubo edificios de negro, y de hecho el tema de los enfermeros, hubo vestimenta de enfermeros negros, pero pues no se podía ver si estaba sucio o no estaba sucio, y hubo, a raíz de eso, una pandemia más que generando por la insalubridad, se volvió otro rollo. Entonces volvieron a regresar a lo blanco. Entonces sí, ya, pues, ya se probó el color negro en la época de la historia. En Europa, ya para no leer todo, pero ya me voy a brincar hasta el siglo XVI, ya me voy a brincar bastantes siglos. Dice, los centros asistenciales adoptan la planta de trazado radial y esquema panóptico. Este caso es un radio que ustedes dividen como si fuera un sol. Generalmente son una cúpula en el centro de las naves. Existen numerosos ejemplos de esta tipología o de este tipo, sobre todo en Francia. El modelo estrellado nace como evolución de la colocación e interrelación de las naves. Esto, yo les puedo decir, fue el primer diseño formal ya de un hospital. Nos vamos a regresar, dice. En el siglo XI aparecen las referencias de centros hospitalarios por una gran nave, de una o varias crujías y a gran altura. ¿Qué eran esos hospitales del siglo XI? Eran como bodegas, así como de pollos. Prácticamente no había un diseño, eran como bodegas prácticamente. Entonces, de alguna manera en el siglo X, en el siglo XI, no había nada interesante en el diseño de arquitectura de hospitales. Así se la pasaron hasta el siglo XVI, que cuando empezaron a decir, ¿sabes qué? Yo creo que sí vale la pena ponerle algún diseñito, digo, está muy feo. Luego después viene el tema de el modelo estrellado se generaliza gracias a Benito Valls, que en su tratado, aquí ya empieza a haber un tratado, de la arquitectura civil, propone el modelo estrellado como la más adecuada para el edificio hospitalario. Recordarán ustedes que les dije hace un rato, Vitruvio en su época ni siquiera lo contempló porque no era importante. Sin embargo, sí había guerras entre romanos y griegos y un montón de gente. Pero fue hasta el siglo XVI, después de Cristo, que alguien dijo, oye, ya los hospitales sí son importantes. Entonces, a partir de ahí nos dice que el edificio hospitalario debe tener en cuenta los factores externos. Esto es muy importante, que actúan sobre la salud de los enfermos. Esta receta, si ustedes cuando digan, oiga, me están contratando para una clínica nueva o me llevaron a un centro, me cambiaron de lugar y el lugar que yo estoy, identifico que, y aquí viene, no existe aire puro o sí tengo aire puro. Primera cosa, ¿tenemos aire puro o puro clima artificial? No, pues puro clima. Entonces, debemos de tener aire puro. Segundo, aguas salubres abundantes. No, pues tenemos puro filtro. Hay que vigilar que esos filtros sean de agua abundante y salubre. Tenemos asistencia, y asistencia en todos los sentidos. Fácil limpieza. Y por todo ello, propone situar el hospital fuera del recinto de las ciudades. Aquí empieza la primera ubicación de dónde debería de ir un hospital. Y no se está metiendo con político ni nada. Simplemente la primera sugerencia de alguien que dijo, ¿sabes qué? Lo estoy pensando bien. El hospital debería estar fuera del recinto de las ciudades. O sea, ni siquiera está diciendo, vamos a ponerlo en medio de la ciudad para que lleguen más enfermos. Está diciendo, mira, los factores externos actúan sobre la salud de los enfermos. Esa fue su primera prioridad. Él ya le empezó a pensar. A eso vamos. A raíz de eso, más adelante vamos a ver cómo este tipo de acciones debería de estar funcionando para el diseño de los demás hospitales.
Cabe señalar que eso ya no funcionó y sin embargo sí es una receta buena. Pocos políticos le prestan atención. Ahora, en el siglo XVI, siglo XVII ya empiezan por ahí a hablar. Me voy a brincar más adelante. Ya esta es una imagen de cómo eran ya los hospitales ya formales. Esta es la famosa crujía, o sea, en forma de 4 o en forma de 6, dependerá ahora sí del diseño de cada uno. Dice que es el Hospital de Londres y vamos a llegar al siglo XX. Dice, el sistema del hospital en pabellones, o sea, lo que estaba ahí arriba, se abandonó a principios del siglo XX. ¿Cuál es el siglo XX? Año 1900. A partir de 1900, por ejemplo, en México, estábamos pasando, acabando de pasar o comenzando el tema de lo que es ¿cómo se llama? La independencia. En 1800 y cacho, terminábamos de pasar la independencia y prácticamente nos encontrábamos en una parte de la República Mexicana en caos. Ya estaban existiendo familias incompletas donde ya no habían padres de familia, donde los niños se quedaban huérfanos, donde la sociedad mexicana se vio arraigada en una economía muy difícil por levantarse, algo muy parecido a la pandemia, nada más que eso era guerra. Y entonces, ¿qué pasaba con México? En México todavía no llegaba la electricidad. En Europa sí estaba ya el proceso de la innovación eléctrica. Alejandro Volta, Thomas Newton, todos ellos, Thomas Alva Edison, perdón, ya empezaban con el tema de la energía eléctrica. Sin embargo, eso era en Europa. Había alumbrado por medio de gas y de velas, igual en México. Pero en 1920, por ahí empezó, en México, en 1920 empezó el tema de la energía eléctrica ya como algo patentado. Imagínense, en 1920, ya como algo patentado con hidroeléctricas, lo que en Europa ya era algo muy común. En México apenas estaba surgiendo como hidroeléctricas. Surge Comisión Federal de Electricidad en esa época y surge Luz y Fuerza de México. Llegan los primeros vehículos, todo lo demás era carreta, se dejan de existir las calles sin piedra, ya empiezan a haber carreteras, habían los primeros vehículos, digo yo, y en cuestiones de edificación empiezan los primeros pleitos políticos en México después de la independencia y viene un desarrollo impulsado por un político que ahorita déjenme acordarme su nombre, a ver si ustedes se acuerdan, y ojalá y se acuerden, es alguien que vendió parte de la República Mexicana allá por Texas. ¿Quién se acuerda de ese hombrecito? Santa Ana. Santana. Entonces, y que prácticamente él estuvo en la política de 1920 hasta los años 1950 y cacho, si no es que un poquito más. Entonces, este hombrecito, déjenme hacerles mención, independientemente de que trató en la vida política de que era una persona, según narran los cronistas, era una persona muy tosca, muy, muy brusca en su carácter, porque era de rancho, no es que sea menos eso, pero así lo narran los cronistas, ¿no? Al rato me van a decir, es que el arquitecto dijo eso, así lo narran los cronistas, yo nada más estoy repitiendo lo que narran los cronistas. Sucede que él, a ser militar, era muy grosero, y a todo esto, su esposa lo empieza a educar, por así decirlo, y así lo narran, esto es lectura de la historia de México, y así doy las clases en la Escuela de Arquitectura. ¿Qué sucede con este personaje y por qué lo menciono? Porque a raíz de que la forma en que su esposa trata a su esposo, y lo empieza a moldear y le empieza a decir, espérate tantito, eres el presidente de México, debes de ser más educado, más, deja de ser el militar todo feo, pórtate bien, aprende otro idioma, le empezó a exigir que aprendiera inglés y francés. Entonces el general, que ya no era el general ranchero y tosco y grosero, empezó a moldear su forma de ser y gracias a esa mujer logró que el presidente dijera, si yo cambié, que cambie México.
y a partir de ahí empezó a vigilar el tema de los hospitales en México y empezó a crear la infraestructura urbana para toda la República Mexicana, entre ellos el famoso tren, que hoy día sigue siendo un tema nuevo, política pasada, pero bueno, lo volvieron a tomar el tema del tren. Pero gracias a este personaje, logró que México tuviera infraestructura médica, servicios administrativos, y logró copiar, dijo, si en Europa pudieron, ¿por qué en México no podemos crecer? Y gracias a este hombrecito, dijo, bueno, si tengo que vender media república para que México crezca, aunque sea pequeña, pues la vendo. Su mentalidad fue en ese sentido, según los cronistas. A raíz de eso, México impulsó su desarrollo urbano y gracias a él hay muchos edificios en la parte de la capital, de la ciudad capital de la República, lo que es Ciudad de México, que floreció y que hoy día Palacio de Gobierno, donde está el propio presidente de la República, Andrés Manuel, es parte de todo ese movimiento. Ahora, dice que el sistema de hospitales en el siglo XX se abandonó, a principios del siglo XX, optándose por concentrar los edificios hospitalarios en bloques para disminuir recorridos. Aquí viene el cambio, por eso hablé un poquito de este personaje, porque él dijo, me voy a empezar a copiar lo que está en Europa y dejar de hacer lo que como mexicanos medio hacemos. Recordarán que el tema de hospitales en México solamente estaba en las iglesias, no había edificios de hospitales en México. Entonces, los frailes, las monjas, ese es otro de los temas. Las monjas que vinieron por ahí del año 1600 y cacho, son las primeras que empiezan a establecer el tema de hospitalario en México, sin embargo, no como un edificio, sino dentro de las mismas mezquitas o de las mismas iglesias. Entonces no había un edificio como tal. Y luego dice que en el siglo XX se empiezan a quitar los bloques para hacer recorridos más pequeños, ahorrar en calefacción, racionalizar el alumbrado y la limpieza. En este caso, racionalizar el alumbrado, vuelvo a repetir, no es el alumbrado eléctrico, sino que es el alumbrado de gas o de velas. Fue hasta 1920, vuelvo a repetir, en México ya hubo energía eléctrica y solamente en la capital del país y, y en algunos otros 2 o 3 estados de la República, pero no en toda la República. Esta idea enlaza con la masificación de la asistencia hospitalaria, los problemas de rendimiento, los costos de asistencia y la escasez de terrenos urbanos. ¿Por qué había escasez en un lugar donde no había hospitales? O sea, aquí viene un poquito la incongruencia. ¿Cómo puede haber escasez si todo era terreno baldío? Sí, pero recordemos que después de la independencia, se tuvo que repartir entre caciques y no cualquier cacique quería dar su terreno para que fuera hospital. Así es que el cacique decía, esto es mío y esto es mío y esto es mío y será mío. Entonces no había terrenos urbanos disponibles. Hoy día ocurre lo mismo. La mayoría de los grandes hospitales que hoy prestan asistencia sanitaria, en el caso de Europa, se crearon en los años 50. En el caso de México, por ahí más o menos vamos en la misma historia, estos edificios respondían a la tipología hospital vertical, consecuencia de la centralización y la potencialización de los servicios centrales de diagnóstico y de tratamiento. Luego dice, una evolución de los hospitales verticales es el tipo llamado torre y basamento, ya como edificio, que tiene a situar las áreas de hospitalización en la zona superior del edificio, reservando el basamento, o sea, la parte del piso 1 o 2, por así decirlo, generalmente de 2 o 3 plantas, para los servicios centrales y generales. Esto era al principio del siglo, 50, bueno, el siglo XX, años 50. Hoy día estamos en el siglo XXI. Bueno, todo esto, mis estimados maestrantes, de alguna manera es un poco relacionado al tema de la historia. Ya ahorita hicimos un análisis muy, muy grande de cómo es que nosotros entonces, ¿qué tenemos que ver con el diseño médico hospitalario? Pues que de alguna manera todo este rollo fue creciendo, llegó a América Latina se dejó en las iglesias. Si yo mencionaba que 1500 allá en la República Mexicana fue el primer hospital, pero era iglesia. O sea, aún así llegó a ser iglesia, pero
después, en 1600 que llegan las monjas, lo convierten ya en un hospital. Sin embargo, los primeros médicos que empiezan a llegar a México vienen de Europa, porque allí no había escuelas, y vienen con la misma historia, ¿no? Todo esto, gracias a que más adelante se desarrolla, aquí están las imágenes, por lo menos de España, ¿sí? Todo este rollo de tema histórico tiene como fundamento dejar lo que no funcionaba y dejar lo que sí funcionaba. Entonces, aquí ya más o menos nos dicen, aquí es como una sala de enfermeras, vamos a ver, dicen, aquí empieza a narrar algo muy interesante. Y antes de que acabe este segundo corte de grabación, dice, escribimos sin avergonzarnos, ya que como decía Milán Kundera, el escribir no significa predicar la verdad, sino intentar descubrir la verdad. Escribimos siendo conscientes de la frontera que existe entre las intenciones proyectuales y sus resultados formales y de las dificultades que nos plantean proyectos que se nos escapan de las manos por limitaciones presupuestarias. Esto es muy frecuente hoy día también. Prescripciones políticas u otros intereses. Sin embargo, creemos que es posible construir edificios sanitarios estéticos, económicos y funcionales, sin tener que sacrificar los aspectos estéticos a los técnicos y los organizativos, ni viceversa. Esto es algo que realmente debería de cumplirse y por esa razón trata la materia en su maestría con ese objetivo más o menos. Voy a hacer pausa de esta sesión. Voy a regresar a conectarme y continuamos en este apartado y seguimos viendo los demás artículos que les mandé. Voy a dejar de grabar y nos vemos en un minuto.